¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Chueca, abogado inmobiliario, y estamos acá en Epistre TV en el programa Protegiendo tu Vivienda. El día de hoy vamos a tocar un tema que se nos ha escrito y nos ha solicitado tocar porque muchas personas creen que el arbitraje, que es el tema que vamos a tocar hoy día, es un mecanismo de solución de conflictos importante y veloz para poder resolver controversias de todo tipo. Y es verdad, el arbitraje es un mecanismo que sirve para resolver controversias, ¿no? Pero en este programa vamos a analizar efectivamente si es que conviene utilizar un arbitraje en determinadas situaciones. Es importante saber si nos conviene demandar por arbitraje de repente o nos conviene interponer una acción legal por la vía judicial. En el siguiente bloque también vamos a tener un invitado especial en este programa, va a ser el doctor Rodolfo Miranda, quien es árbitro, y nos va a comentar también sus apreciaciones en función a lo que es este mecanismo de solución de conflictos que es el arbitraje. Hay que tener en cuenta también que para poder nosotros ir a un arbitraje y poder tomar algún tipo de acción legal, este mecanismo debe estar tipificado en el contrato que nosotros tengamos con la otra parte. Es decir, si vamos a tener un contrato de arrendamiento, en el contrato de arrendamiento se tendrá que colocar la cláusula de arbitraje claramente establecida para que no haya ningún tipo de dudas. Y esta cláusula de arbitraje debe tener ciertas características, ¿no? Primero, indicar a qué centro de arbitraje nos estamos dirigiendo. Segundo, qué tipo de arbitraje vamos a tener. Tercero, la cantidad de árbitros que van a participar en el arbitraje para encontrar la solución al conflicto, al problema que puede ocasionarse entre las partes. De hecho, también se pueden interponer acciones legales en un centro de arbitraje con relación a deudas que se puedan generar, tanto en alquileres como también en otros menesteres de negociación. Es importante también mencionar que una junta de propietarios podría interponer también acciones legales de arbitraje contra algún propietario moroso. Esto sucederá siempre y cuando la junta de propietarios esté inscrita en los registros públicos y al mismo tiempo se coloque la cláusula de arbitraje como mecanismo de solución de conflictos para este tipo de casos. Resulta interesante, de hecho, que exista en el Perú un mecanismo como el arbitraje. De hecho, resulta importante que tengamos este mecanismo de solución de conflictos hoy en día. Pero vamos a ver también más adelante si es que el arbitraje conviene siempre ser aplicado o no. Recordemos que el arbitraje es un mecanismo costoso, no es un mecanismo de solución de conflictos barato. Entonces, habría que evaluar también si es que conviene irnos por esa vía o no. Eso sería fundamental también. Y recuerden también que en casos de desalojo, por ejemplo, ese laudo, que es la sentencia que emite el arbitraje, o el árbitro en este caso, tiene que ser ejecutada en la vía judicial. Por tanto, habría que tomar en cuenta también cuánto va a demorar el proceso de arbitraje desde su inicio hasta su fin, hasta la emisión del laudo, por supuesto, o la sentencia que es la que va a dar el árbitro o los árbitros, ¿no? Y cuánto demoraría una ejecución de ese laudo en el Poder Judicial para que el juez pueda dar la orden de desalojo y la policía vaya a ejecutar esa orden judicial dada por precisamente el árbitro y ratificada por el juez. También es importante que ustedes nos pueden escribir y llamar, bueno, vía Facebook, por supuesto, lo pueden hacer, y también nos pueden escribir a los correos electrónicos que ahora van a aparecer en pantalla. Ya lo saben, ahí está, en la parte inferior, contacto@inquilinosmorosos.com. Ahí está el correo para que nos puedan escribir ahí, contacto@inquilinosmorosos.com, y también lo pueden hacer a través de la página web que también aparece en pantalla, www.inquilinosmorosos.com. También nos pueden escribir ahí para responder sus consultas. Y no se olviden también que tenemos Facebook y que va a aparecer en unos cuantos segundos. Ahí lo vemos. Nos encuentran en Facebook también como Inquilinos Morosos SAC. Ahí nos pueden encontrar en Facebook para también sus consultas a lo largo de la emisión de este programa o después de emitido, por supuesto, sin ningún tipo de inconveniente, nos pueden escribir a ese Facebook también. No se olviden también que nos pueden encontrar en la oficina de lunes a viernes de 9:30 a 1 y de 3 a 6 en la avenida 2 de Mayo. Avenida 2 de Mayo 113 en San Isidro. Ahí está la oficina de Inquilinos Morosos SAC. Estamos a la altura de la cuadra 26 de Arenales, a una cuadra de Javier Prado. Y atendemos, como decía, de lunes a viernes de 9:30 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Entonces, vamos ahora a pasar
a tratar de comunicarnos con el doctor Miranda para la entrevista en este segundo bloque, y vamos a tocar también algunas consultas que ya se nos ha llegado a lo largo de la semana para este tema con él, y por supuesto también daremos nuestras apreciaciones personales en función a este tema que es el arbitraje. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el segundo bloque. ¿Qué tal, amigos? Seguimos acá en el programa Protegiendo tu Vivienda, siempre acá por Epistre TV. Y estamos hablando, como ustedes bien saben, acerca del tema del arbitraje. Y para complementar un poco más de información, estamos ahora en línea con el doctor Rodolfo Miranda. Él es árbitro y especialista en temas de arbitraje, por supuesto, para que nos guíe un poco más con relación a este tema que tanto se viene discutiendo en redes sociales, sobre todo, y que nos han llegado muchas consultas en función a ese tema. Rodolfo, estás en línea, buenos días. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien? Perfectamente. Perfecto. Un poco bajo. Si puedes hablar un poquito más alto. A ver, ¿ahora cómo estamos? Un poco mejor. Listo. Rodolfo, queríamos preguntarte primero ya cuánto tiempo de experiencia tienes ya como árbitro. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes como árbitro? Ya 5 años. 5 años, correcto. Queríamos preguntarte básicamente cuál es el concepto que tú le puedes dar al arbitraje en este caso. Bueno, el concepto que yo puedo dar del arbitraje es que es un mecanismo flexible, es un proceso en virtud del cual se resuelven disputas de distinta naturaleza, como disputas de construcción, disputas comerciales, disputas entre accionistas, disputas entre arrendador y arrendatario, disputas en compraventas de acciones de empresas, compraventa de inmuebles, o sea, en general, Sí. Cualquier cuestión que esté bajo la posibilidad de que las partes dispongan libremente de sus derechos puede ser arbitrable. Los temas penales no son arbitrables, pero la reparación civil sí, Correcto. aunque no sea mucho. En materia de contratación con el Estado también es arbitrable, y Perú en eso es un precursor, porque Perú permite, no solo permite, obliga a arbitrar los pleitos en contratación pública, a diferencia de otros países. Correcto, Rodolfo. Y El proceso arbitral tiene alguna similitud con el judicial, sí. ¿Cuál es la similitud? En que un tercero decide quién tiene la razón y quién paga los platos rotos de algo. ¿Cuáles son las diferencias? Que ese tercero en el arbitraje no es un funcionario público llamado juez, sino es una persona privada que administra justicia en virtud de lo que se llama un convenio arbitral que le faculta a este señor a impartir justicia. Correcto. Ahora, para que una persona pueda acudir al centro de arbitraje como solución de conflictos, de hecho tiene que estar tipificada esta cláusula en alguno de los contratos, ¿correcto? Sí. Cuando estamos hablando de contratación pública también hay una especie de arbitraje por default, es decir, aun cuando no se coloque en el contrato, existe la obligación de irte en arbitraje, pero eso solo en un ámbito especial, que es el ámbito de obras, bienes y servicios. Pero inclusive en ese ámbito, en las bases de los concursos o en los contratos, se coloca el convenio arbitral. Correcto. Ahora, básicamente en temas del sector inmobiliario, llámese desalojos, llámese cobranzas en general, llámese temas de junta de propietarios, se tendría que señalar en el contrato firmado la cláusula arbitral, ¿correcto? Sí. ¿Qué características tiene esa cláusula arbitral? ¿Qué se debe colocar en esa cláusula? Mira, una cláusula arbitral puede tener o 2 líneas o puede tener 2 páginas. Correcto. Vamos a hablar de un justo medio. Lo mínimo que debe tener una cláusula arbitral es si es un arbitraje de derecho o de conciencia. La idea es que siempre sea de derecho, y además, si tú no colocas nada, si tú no colocas nada en el contrato, el arbitraje va a ser de derecho. Segundo punto, tienes que colocar el mecanismo de designación de los árbitros. Si lo designan las partes, lo designa un tercero, la idea es que siempre lo designen las partes. Sí. La idea es que siempre lo designen las partes y que los árbitros designados por las partes designen al presidente del tribunal. Correcto. Generalmente el número de árbitros es de 3, también puede ser 1 para pequeñas controversias, pero yo en lo personal siempre recomiendo 3. Sí. En tercer lugar, importante en el convenio arbitral, es colocar si va a ser institucional o va a ser ad hoc. La idea es mejor que sea institucional, de manera de que sea una cámara o un centro de arbitraje, mejor dicho, el que resuelva tu controversia, pero siempre toma en cuenta que la controversia la deciden los 3 árbitros, pero el centro simplemente administra, apoya a
apoya la suscripción del convenio arbitral. Después hay una serie de elementos que se pueden agregar, como por ejemplo, ciertas exclusiones al convenio arbitral. Ya. Carlos, por ejemplo, en cuanto a tu materia que es inmobiliario, arrendamientos, etcétera, tú, por ejemplo, podrías colocar en un contrato de arrendamiento que las disputas, en general, se resuelven en arbitraje, sin perjuicio de la facultad del arrendador de exigir el desalojo anticipado en la vía judicial. Correcto. Porque creo que para algunas cosas es más eficiente el Poder Judicial que el arbitraje. Correcto. Por ejemplo, para el cobro de un pagaré es más eficiente el Poder Judicial que un arbitraje. Lo mismo para la ejecución de una garantía como una hipoteca. Correcto. ¿Me sigues? Ahora, en este caso, cuando uno va a un tribunal arbitral, se emite lo que es un laudo en lugar de una sentencia. Correcto. Este laudo que se emite es inapelable, ¿correcto? El laudo es inapelable, es anulable por razones de debido proceso, básicamente, en el Poder Judicial, pero no es revisable en cuanto al fondo. Es decir, tendría que haber algún tipo de error de forma, ¿cierto? No solo de forma, de debido proceso, indebida constitución del tribunal arbitral. Más que nada, Carlos, es por un quebrantamiento de derechos procesales. Correcto, correcto. Porque justamente la idea del arbitraje es excluir al Poder Judicial. Entonces, no es que si el árbitro se equivocó, yo me voy al Poder Judicial. Si el árbitro se equivocó, pero respetando mis derechos procesales, ese laudo queda firme. Exacto, exacto. Ahora, con relación a la ejecución de un laudo, sabemos que hay un proceso que incluso el árbitro puede solicitar audiencias en la presencia de ambas partes para la exposición de motivos, de pruebas, etcétera. Cuando se emite el laudo, ese laudo queda consentido. ¿Y cómo se aplica? ¿Cómo es la ejecución de ese laudo? ¿La ejecución te refieres? Así es. Ya, mira, hay dos clases de ejecución. Tienes la ejecución arbitral, que es la ejecución por el árbitro mismo, que es en la medida en que le dé facultades, como por ejemplo, yo creo que la orden de un árbitro para embargar una cuenta en forma definitiva en ejecución del laudo es posible. Lo que no puede hacer el árbitro es pedir el uso de la fuerza pública. Correcto. Entonces, por ejemplo, si tu laudo versa sobre un desalojo, digamos, y ordena desalojar a una persona, y esa persona no desaloja, lo que tendrías que hacer es irte al Poder Judicial para ejecutar ese laudo. En un juzgado comercial, correcto. A un juzgado comercial. Así es. Entonces tú puedes exigir la ejecución del laudo al mismo árbitro o también al Poder Judicial. Pero siempre debes ir al Poder Judicial cuando esa ejecución implica el uso de la fuerza pública. Porque un árbitro, por ejemplo, no puede ordenarle a un policía acudir a lo que se llama un lanzamiento, claro, que tú lo conoces bien porque es, digamos, la triste y última parte de un arrendamiento en el cual el arrendatario no se quiso ir. Para un lanzamiento tendrías que tener tu laudo, ir al Poder Judicial para pedir su ejecución, y ahí en sede judicial que se ordene el lanzamiento. Bajo esa óptica, entonces, Rodolfo, podemos decir que cuando se escuchan por ahí rumores de que habrá una ley para el desalojo sin intervención del Poder Judicial, es básicamente una tomadura de pelo, ¿correcto? No, yo no creo que sea tomadura de pelo, porque en realidad el Poder Judicial, yo creo que para temas de fuerza pública, como te dije, es el llamado a intervenir. Entonces, por eso. Lo que yo haría en materia de arbitrajes, de un convenio arbitral, de un arrendamiento complejo, es sometería a arbitraje la mayor cantidad de disputas, excepto la del desalojo. No, correcto. A lo que yo voy, mi pregunta fue que cuando hay personas que dicen que quieren ejecutar un desalojo sin intervención del juez, eso no existe, porque es el juez quien ordena el desalojo a la policía. Correcto. Claro, a eso me refería. Ahora bien, correcto. El tema del pago de los honorarios a la hora de una demanda en arbitraje, ¿cómo se produce esto? ¿Cómo se divide esto? Hay dos cosas, Carlos. En primer lugar, hay que ver la cuantía y la complejidad. Los centros de arbitraje suelen tener sus tarifas según la cuantía y según el número de árbitros. Cierto. Los costos arbitrales siempre se dividen en costos administrativos, que son para el centro arbitral, y honorarios propiamente dicho de los árbitros. La regla general es que las partes comparten durante el arbitraje mitad a mitad los costos arbitrales, pero al momento de la firma del laudo se decide qué parte tiene que pagar los costos finales. Correcto. Ahora, ¿qué sucede si es que, por ejemplo, tú dices que se paga mitad a mitad, correcto, al comienzo de la interposición de la demanda en arbitraje?
¿Qué pasa si es que la parte demandada, por ejemplo, decide no pagar su parte a la hora de que se inicia la acción legal? Disculpa, Carlos, ¿no te escucho? Sí, no, te preguntaba y te decía que qué pasa si es que, por ejemplo, yo quiero demandar a una persona por arbitraje, ¿correcto? Ya sé los honorarios y yo pago la mitad, ¿correcto? La otra mitad le corresponde pagar a la otra Y parte. él no paga el suyo. Así es. ¿Qué sucede en ese caso? Mira, ahí hay un tema bien interesante que yo creo que merecería una solución legal. Ujú. Porque ahí yo creo que lo que debería es cambiarse la ley de arbitraje para permitir que si tú no tienes la otra mitad, tú te vayas al Poder Judicial, porque en realidad es la otra parte quien está incumpliendo el convenio arbitral que lo obliga a pagar realmente los honorarios. Correcto. Eso debería ocurrir, pero creo que se requiere un cambio en la norma. Pero O por lo menos una sentencia que te lo avale, porque hoy por hoy lo que se hace en la práctica Claro. es, si tu contraparte no asume los costos arbitrales, tú te subrogas en él y continúas el proceso. Ciertamente es injusto, pero así es. O sea, Por ejemplo, en resumen, si tienes yo tendría que pagar 15.000 soles en costos arbitrales, la suma entre los honorarios de los árbitros y los gastos administrativos, y es 7.500 soles cada uno, y yo te estoy demandando a ti, si tú no colocas tus 7.500 soles, Sí. yo los coloco por ti, y finalmente probablemente los voy a recuperar vía costos. Pero entonces para que el arbitraje pueda fluir, yo voy a tener que pagar tu parte. Correcto. O sea, el demandante en este caso tendría que pagar todo. ¿Perdón? En este caso, el demandante es el que tendría que pagar todo, ¿cierto? Correcto. El demandante o el reconveniente, porque también podría ocurrir Claro. un caso de reconvención en el cual el demandado tiene una pretensión contra el demandante, en cuyo caso la cuantía arbitral, los costos arbitrales de esa pretensión deben ser asumidos por ambos, pero el demandante, que es demandado en una reconvención, no asume su parte. Cierto. Entonces ahí rige la misma regla. Y eso sería mucho más grave, ¿no? Porque para tal caso estás también pidiendo algo como demandante, como demandado, perdón. Exactamente. Claro, o sea, sí se tendría que revisar la norma en ese sentido, definitivamente, Rodolfo. Nada, queríamos agradecerte por recibir la llamada. Sabemos que eres un hombre muy ocupado en estos temas y... Por favor, Carlos, más bien gracias a ti por llamarme. No, muchas gracias, Rodolfo. Estamos en contacto y cualquier cosita estamos a disposición también. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad de estar al aire contigo. Listo, un abrazo. Gracias, Rodolfo. Cuídate, un abrazo. Chao, Chao, Carlos, gracias. Fue el doctor Rodolfo Miranda, árbitro en varias cámaras y varios lugares de arbitraje, que nos estuvo exponiendo todos sus conceptos con relación a lo que es el arbitraje en el Perú. Vamos a una pequeña pausa primero, vamos a una pequeña pausa y seguimos con más acá en Protegiendo tu Vivienda, siempre acá por Epistre TV. Seguimos acá, amigos, en el programa Protegiendo tu Vivienda, siempre por Epistre TV. Queremos agradecerle nuevamente al doctor Miranda por haber participado en el presente programa y habernos dado su punto de vista en función a lo que es el arbitraje. ¿Qué podemos indicar entonces como manera de conclusión de lo que es el arbitraje? Precisamente, el arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos. Como cuando uno va al Poder Judicial, uno puede ir al arbitraje, por supuesto. Y ese mecanismo de solución de conflictos tiene algunas limitaciones ciertamente para la ejecución. Por ejemplo, si una persona demanda judicialmente el desalojo de un arbitraje, el árbitro no tiene la capacidad para decirle a la policía que vaya y ejecute esa resolución, esa sentencia, ese laudo que emite el arbitraje. Tiene que irse a ejecutar ese laudo al Poder Judicial, efectivamente a un juzgado comercial, para que el juez sea el encargado de darle la orden a la policía para ejecutar el desalojo. Ese es el punto número uno. También hablamos acerca de la cantidad de árbitros que se deben tomar en cuenta a la hora de la disputa de un desalojo, por ejemplo, ¿no? El doctor Miranda, efectivamente, y con mucha inteligencia, nos dijo que deben participar 3 árbitros por lo menos. Efectivamente, ¿no? Ese es el número recomendable cuando es una controversia complicada, ¿no? Que él está acostumbrado a resolver ese tipo de diferencias, por supuesto. Consideramos nosotros que a la hora de ejecutar un desalojo o que hay un problema de desalojo o de cobranza de este tipo, que son montos sencillos de identificar además, bastaría con un solo árbitro, no necesitaremos más, para resolver estas diferencias que se pueden ocasionar en un arbitraje, por supuesto, o en un contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Para que nosotros podamos ir a un centro de arbitraje, también hay que tomar en cuenta que en el contrato de arrendamiento, en este caso, ¿no?, tiene que haberse colocado la cláusula de arbitraje. La cláusula de arbitraje tiene que estar estipulada en el contrato. ¿Qué características tiene esa cláusula de arbitraje? Tiene que indicarse a qué centro de arbitraje nos estamos dirigiendo, qué tipo de arbitraje tendremos, qué cantidad de árbitros se van a tomar en cuenta
y quiénes van a elegir a esos árbitros o a ese árbitro, ¿correcto? Eso es importantísimo colocarlo en la cláusula de arbitraje para poder identificar plenamente a qué centro de arbitraje nos estamos yendo. ¿Ok? Otra cosa que es muy importante recalcar es que el árbitro o los árbitros van a emitir lo que se llama un laudo. Un laudo es lo mismo que una sentencia, por si acaso, pero así se llama en un arbitraje. Ahora bien, ese laudo, como estábamos con el doctor Miranda, es inapelable. No se puede debatir, es cosa juzgada en ese caso. Lo que sí se puede debatir en caso haya algún tipo de problema a lo largo del proceso, es decir, se notificó incorrectamente, se vulneró el derecho a la defensa, alguna de esas características tendría que existir para que podamos solicitar la anulación del laudo, ¿no? La anulación del laudo. En ese caso, sí podríamos tener la anulación del laudo siempre y cuando se haya vulnerado algún tipo de derecho, algún vicio procesal también, pero no podríamos tocar temas de fondo de ninguna manera porque ya fue resuelto por el árbitro. Ojo que también que en el contrato de arrendamiento se tipifica que esa es la única instancia que se tendrá que tomar como mecanismo de solución de conflictos. Por tanto, estamos aceptando esa condición. Recuerden también que cuando se va a ejecutar un laudo de desalojo, ¿okay? Recordemos que el árbitro no tiene facultades para indicarle a la policía o notificarle a la policía que ejecute esa medida dictada, es decir, el desalojo. No puede el árbitro, no tiene esa facultad. Por tanto, cuando ustedes tengan una sentencia o un laudo que diga desalojo y lanzamiento, por ejemplo, ese laudo se tendrá que ejecutar en la vía judicial. En la vía judicial, específicamente en un juzgado comercial. ¿Ok? Por tanto, ese sería un paso adicional que se tendría que hacer para poder ejecutar la orden del árbitro o los árbitros, dependiendo lo que hayamos elegido. Ahora bien, entramos también en la parte final con el doctor Rodolfo Miranda en una discusión interesante, y de hecho coincidíamos en los puntos en que la ley de arbitraje tiene un serio problema, ¿no? Y el ejemplo que dio el doctor es muy claro, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren demandarme a mí una ejecución de desalojo, se indica que los honorarios administrativos y del árbitro tienen que ser pagados de igual manera, es decir, mitad mitad, entre ustedes que me van a demandar a mí y yo, ¿correcto? Si ustedes ustedes tendrían que hacer el pago del 50% a la hora que se presenta la solicitud de arbitraje, ¿correcto? Pero ¿qué sucede si es que yo, que soy el demandado, decido no pagar mi cuota del arbitraje y el juicio o el proceso de arbitraje tendría que continuar? ¿Qué pasaría allí? Ustedes como propietarios tendrían que pagar la cuota que yo debí pagar y luego al final, bueno, en la ejecución del laudo se colocará que yo tendré que pagar también ese monto que ustedes han asumido al principio. Es un mecanismo complicado, debido a que habría que tener solvencia económica, evidentemente, para pagar o precios administrativos o montos administrativos y también pagar el honorario del árbitro o los árbitros, ¿no? Entonces imagínense si son 3 árbitros para ciertos puntos, resultaría bastante costoso también el tema de la ejecución o la demanda, mejor dicho, en un centro de arbitraje. Eso sería bastante complejo. Por tanto, podría ser mucho más costoso una demanda en arbitraje que en el Poder Judicial. No se olviden que nos pueden escribir a los correos electrónicos, al correo electrónico, que va a aparecer ahora en pantalla. Nos escriben a contacto@inquilinosmorosos.com. Ahí nos pueden escribir contacto@inquilinosmorosos.com y también nos pueden escribir a través de la página web www.inquilinosmorosos.com. Ahí nos pueden escribir también cualquier tipo de consulta. Y si nos quieren encontrar a lo largo de la semana, estamos de lunes a viernes de 9:30 a 1 y de 3 a 6 en la oficina, que está ahí en pantalla la ubicación y la dirección. Ubícanos en Avenida 2 de Mayo 113 en San Isidro. Ahí estamos. Avenida 2 de Mayo 113 en San Isidro. La empresa Inquilinos Morosos los podrá atender sin ningún tipo de inconveniente. Para que ustedes se ubiquen mejor, estamos a la altura de la cuadra 26 de Arenales, a una cuadra de Javier Prado. Ahí nos pueden encontrar, como repito, de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 también. También nos pueden escribir por Facebook, por supuesto, en el Facebook de Inquilinos Morosos SAC. Así nos encuentran. Inquilinos Morosos SAC es el Facebook de la empresa. Nos vamos a una pausa, José María. Nos vamos a una pausa y volvemos ya con el último bloque del programa.
Último bloque del programa Protegiendo tu Vivienda, siempre acá por Epístre TV. Mi nombre es Carlos Chueca, soy abogado inmobiliario. Estamos tocando el día de hoy el tema arbitraje en el Perú. El arbitraje en el Perú. Y bueno, estamos ya en la parte final del programa. De hecho, hemos recibido algunos correos y algunos mensajes por Facebook para resolver acá en el programa. De hecho, los hemos tomado en cuenta para poder responderlos a lo largo de este bloque, precisamente. Y ustedes también nos pueden escribir, por supuesto, a lo largo del programa o después. Pueden hacerlo en el correo electrónico que va a aparecer en pantalla ahora mismo, que es contacto@inquilinosmorosos.com. Ahí nos pueden escribir, contacto@inquilinosmorosos.com, o también a través de la página web que también está en pantalla, www.inquilinosmorosos.com. También nos pueden escribir allí sin ningún tipo de inconveniente durante el programa o después del programa, no hay ningún problema. O también lo pueden hacer a través del Facebook, por supuesto. En Facebook nos encuentran como Inquilinos Morosos SAC. Así nos encuentran, Inquilinos Morosos SAC. Es el Facebook de la empresa para que ustedes nos puedan escribir también en cualquier momento del día, por supuesto. Nosotros responderemos a la brevedad posible. Tenemos algunas preguntas, como decía, a lo largo de la semana. Nos han llegado porque publicamos todos los programas que vamos a tener acá en Epístre TV. Y bueno, nos ha escrito, por ejemplo, Darío de Surco, dice: doctor, entonces, ¿se puede apelar un laudo o no? Es la pregunta de Darío de Surco. A ver, repetimos. El laudo, para que ustedes tomen en cuenta esto, es la sentencia que da un árbitro, ¿correcto? Listo. Y para que una persona pueda eliminar ese laudo, por así decirlo, tendría que solicitar la nulidad o la anulación del laudo en el juzgado comercial correspondiente. ¿Okay? Ahora, el juez no va a revisar temas de fondo, por supuesto, no va a analizar temas legales netamente citados en ese proceso. No, lo que va a hacer el juez es va a analizar que no se haya vulnerado ningún tipo de derecho a lo largo del proceso y que no haya habido ningún error de forma, es decir, que no se haya perjudicado el derecho a defensa de la persona que haya sido demandada, es decir, que se haya notificado correctamente, es decir, que no haya ningún vicio tampoco a lo largo de ese proceso. Entonces, si es que no existen vicios a lo largo del proceso, si es que no se ha vulnerado ningún derecho de ninguna de las partes, por supuesto, la anulación del proceso o del laudo en este caso no va a proceder de ninguna manera, ¿no? Entonces, por ese lado, Darío, el laudo sería inapelable, salvo, insisto, que se genere alguna de las situaciones que estamos mencionando en este momento. Gracias a Darío por habernos escrito al programa, por supuesto. También nos ha escrito César. César el día de hoy también nos ha escrito de San Miguel y nos dice: doctor, si la parte demandada no cumple con el pago del 50% en una demanda de arbitraje, ¿debo pagar yo todo completo? Es la pregunta que nos hace César de San Miguel, a quien también le agradecemos habernos escrito. Y efectivamente, César, lo que sucede es que cuando uno presenta la solicitud de arbitraje en la Cámara de Arbitraje que corresponda, se tiene que hacer un pago de honorarios. Ese pago de honorarios, ¿qué incluye? Incluyen los gastos administrativos y además incluyen los honorarios del árbitro o los árbitros que se hayan designado. ¿Correcto? Depende de lo que se haya tipificado en el contrato. Entonces, ¿qué sucede? Que la norma indica que tienen que ser pagadas por ambas partes de manera equitativa, es decir, de forma igual. Si una persona demanda, va a tener que pagar la mitad de los honorarios determinados y la parte demandada también deberá pagar la otra parte, es decir, el 50%. ¿Qué pasa si es que la parte demandada decide no pagar los honorarios? Pues tendrá que ser pagado por la parte demandante. Es verdad que cuando se emite el laudo o la sentencia, en ese caso se podrá además incluir que la otra parte pague los honorarios que no pagó al comienzo del proceso. Pero por supuesto, ustedes saben que antes de demandar algún tipo de cobranza, se tendría que ver si es que efectivamente se va a cobrar, ¿no? Porque si no, sería letra muerta un laudo o una sentencia, ¿no? Entonces, en ese caso habría que tener mucho cuidado a la hora de entablar un arbitraje. Tomar en cuenta que si la otra parte no paga la parte que le corresponde al comienzo, ustedes como demandantes tendrían que cubrir esa diferencia que falta para los honorarios administrativos y los honorarios del árbitro o los árbitros que se hayan designado
en el proceso. ¿Ok? Gracias a César por habernos escrito también, por supuesto. Tenemos otra comunicación por parte de Ana que nos dice lo siguiente. ¿Cuántas audiencias pueden haber en una demanda por arbitraje? Nos pregunta Ana de San Borja. A ver, Ana, en estos casos de arbitraje hay bastante flexibilidad, ¿no? Los árbitros pueden solicitar la cantidad de audiencias que estimen conveniente para poder esclarecer cualquier tipo de duda también, ¿no? Una ventaja que tiene el arbitraje, eso no se puede negar, es que hay audiencias y es mucho más fácil también poder exponer los hechos porque hay dispositivas, porque hay pantallas y es mucho más fácil demostrar las pruebas y la exposición de los hechos, sobre todo en un centro de arbitraje. El árbitro puede considerar pedir una o dos audiencias, eso depende del caso, de la complejidad y la magnitud, por supuesto. La mayoría de casos en el tema inmobiliario, llámese contratos de arrendamiento en este caso, son máximo una audiencia, no debería haber más, ¿no? Pero el árbitro está, repito, facultado a pedir mayor cantidad de audiencias si lo estima conveniente. Entonces, eso sí es importante tomar en cuenta. De hecho, esa es una de las ventajas del arbitraje, ¿no? Que es más fácil exponer los hechos en presencia del árbitro o los árbitros, ¿no? Y es algo que de repente el sistema judicial peruano debería empezar a implementar, ¿no? La oralidad de los procesos, ¿no? Que no haya tanto escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque como decíamos en el programa anterior, cuando una persona, una de las partes, interpone un escrito o envía un escrito al juez, el juez tiene que emitir automáticamente una resolución en función a lo que se ha mencionado en ese escrito. Entonces, al final, papeles por todos lados y eso hace que la resolución o la sentencia de este proceso judicial sea mucho más lenta, ¿no? Y la justicia llegue tarde. Entonces, por eso consideramos que también el sistema judicial peruano debería tener un giro en función a eso y tener un poco más de participación en la vía, de forma oral, ¿no? No tanto documento, no tanto papel, que eso sí es más complejo. Gracias a Ana por habernos escrito también, Ana de San Borja. No se olviden también que ustedes nos pueden escribir a lo largo de este programa o después de ese programa, también lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente, lo pueden hacer a través del correo electrónico que ahora lo van a poner en pantalla, contacto@inquilinosmorosos.com. Ahí nos pueden escribir. Contacto@inquilinosmorosos.com. Nos pueden escribir ahí durante el programa o finalizado el mismo, por supuesto, a lo largo de la semana también, o a través de la página web que aparece también abajo, www.inquilinosmorosos.com. Recuerden también que en esa página web ustedes pueden verificar la base de datos o también pueden reportar a inquilinos o propietarios morosos. Simplemente ustedes tienen que ingresar a esa página web www.inquilinosmorosos.com y registrarse. Una vez que se registran, tienen una cuenta y allí van a poder verificar si una persona es morosa o no. No solamente peruanos, sino también extranjeros que hayan radicado en el Perú. Y también pueden verificar si es que una empresa está también reportada en esta página web. Recuerden que los precios para poder verificar la base de datos son muy baratos, varían entre 9 soles y 15 soles y pueden hacer los pagos de varias formas. Pueden pagar en la oficina, pueden pagar en el Banco Continental, por transferencia bancaria o a través de la misma página web con tarjeta de crédito también pueden hacer los pagos correspondientes. Y también no se olviden que pueden reportar a inquilinos morosos y propietarios morosos. Esto lo pueden hacer en forma gratuita. ¿Cómo lo hacen? Ingresan precisamente a la página que está en pantalla, www.inquilinosmorosos.com, y en la parte inferior derecha hay un link que dice reportar inquilinos. Denle clic ahí y allí van a encontrar todas las pautas que ustedes necesitan para poder reportar a un inquilino moroso. Ese procedimiento, recuerden que es totalmente gratuito. Un punto que hay que indicar también es que ustedes no van a poder reportar a un inquilino moroso o a un propietario moroso a través de la página web, porque nosotros tenemos que verificar la información que se nos da, ver la certeza de la misma y en función a eso se podrá publicar en la página web. Pero no dejen de hacerlo, de hecho, porque es injusto que personas que pasen tanto tiempo sin pagar, dejando de repente el inmueble destrozado, dejando, por ejemplo, deudas de mantenimiento, deudas de arbitrios, deudas de cuotas o de alquileres, pasen desapercibidos y no tengan ningún tipo de sanción. Así que reportémoslo en la página web sin ningún tipo de problemas. Y ya saben también que nos pueden ubicar
En la oficina estamos ubicados en la Avenida 2 de Mayo 113 en San Isidro. Repito, Avenida 2 de Mayo 113 en San Isidro. Ahí está la empresa Inquilinos Morosos SAC. Eso está a la altura de la cuadra 26 de Arenales, a una cuadra de Javier Prado, y nos encuentran de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde nos encuentran allí, insisto, de lunes a viernes. Tenemos otra pregunta más. Esta vez nos escribe Eduardo de la Molina y nos dice: doctor, ¿cuánto dura una demanda de desalojo en arbitraje? Nos pregunta Eduardo de la Molina. A ver, por experiencia que nosotros tenemos en función a llevar estos tipos de procesos judiciales y de desalojo y arbitrajes y desalojo, el arbitraje más o menos demora 1 año y un poco más, 1 año y 2 meses, 1 año y algo más en promedio, ¿no? Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más. Eso es para la emisión del laudo, por supuesto que es la sentencia, como decíamos, ¿no? Ahora, la ejecución de ese laudo, como repito, en temas de desalojo, va a tener que hacerse en el Poder Judicial. Es decir, tendríamos que ir, una vez emitida el laudo o la sentencia, como ustedes quieran llamarlo, en el arbitraje, hacer una demanda que se llama ejecución del laudo arbitral. Esa demanda se hace en el juzgado comercial correspondiente y hay que esperar ahí una resolución judicial que indica simplemente la ejecución y ratificación de lo señalado en el proceso de arbitraje. Eso demora en promedio entre 4 meses a 6 meses. En promedio es lo que demora una ejecución de laudo arbitral en el juzgado comercial correspondiente. Así que eso es bien importante tomar en cuenta. Antes de terminar el programa, quiero explicarles un pequeño detalle. Muchas personas confunden lo que es la ley de allanamiento futuro con la ejecución en un proceso judicial y lo que es el desarrollo del proceso de arbitraje. Son cosas totalmente distintas. La ley de allanamiento futuro o la ley 30.201 o el desalojo anticipado, que es la ley que promulgó el señor Humala, reduce el proceso judicial solamente en el Poder Judicial, insisto. ¿Ok? Es decir, con esa ley ustedes eliminan lo que es la audiencia única en presencia del juez. ¿Correcto? Es decir, colocar en un contrato de arrendamiento la cláusula de allanamiento y el arbitraje genera un problema, porque son incompatibles. Es decir, hay que identificar bien a dónde me quiero dirigir. Si ustedes quieren colocar la cláusula de allanamiento futuro y ponen que quieren resolver controversias en un centro de arbitraje, la cláusula de allanamiento no les sirve de nada a ustedes en un centro de arbitraje. Es así de claro. ¿Ok? Punto número 1. Es bien importante eso. Punto número 2. ¿Qué es más costoso en función a honorarios y en función a gastos? Más costoso es el arbitraje. Eso es claro. Más costoso es el arbitraje. ¿Ok? En función a velocidad, ¿qué es más rápido? Un arbitraje para desalojar a un inquilino o una demanda judicial de desalojo, yo les diría que va por ahí. No hay gran diferencia, ¿no? Es parecido, no demora en forma muy parecida, ambas vías son muy parecidas. Entonces, eso también es importante que tomen en cuenta. Por otro lado, también no se olviden que para que un contrato de arrendamiento pueda incluir la cláusula de allanamiento y se pueda aplicar la ley de allanamiento futuro, ley 30.201 en la vía judicial, debe tener firmas realizadas el contrato y debe colocarse la cláusula de allanamiento futuro en el contrato para que ustedes tengan un proceso judicial un poco más veloz de lo que se aplicaría con la antigua norma. ¿Ok? Recuerden que con la antigua norma el proceso debería durar 1 año y medio, 2 años en promedio. Con la norma de allanamiento futuro, ley 30.201, demora entre 8 meses y 1 año en promedio también. Entonces se ahorrarían bastante tiempo en ese tema. No se olviden que nos pueden ubicar en la oficina. Nos encuentran en la Avenida 2 de Mayo 113 en San Isidro. Avenida 2 de Mayo 113 en San Isidro. Nos encuentran allí de lunes a viernes de 9:30 a 1 y de 3 a 6. De lunes a viernes de 9:30 a 1 y de 3 a 6. No se olviden, eso está a la altura de la cuadra 26 de Arenales, a una cuadra de Javier Prado. Nos encuentran allí. Y también nos pueden escribir, por supuesto, a lo largo de este programa o en la semana, o como ustedes quieran, nos pueden escribir al Facebook de Inquilinos Morosos. Nos encuentran como Inquilinos Morosos SAC. Así nos encuentran en Facebook.
Y también nos pueden escribir a través del correo electrónico, que es contacto@inquilinosmorosos.com. Y también a través de la página web, por supuesto, www.inquilinosmorosos.com. Eso ha sido todo por hoy. Nos vamos. Nos encontramos el próximo sábado acá en Protegiendo tu Vivienda, siempre por Epistre TV.